Bienvenidos entonces, vamos oficialmente con la clase número 2. Esta clase gira en torno a lo que es el uso de una de las actividades que mayor recurrentemente se solicitan dentro del uso de aulas virtuales y sobre todo la plataforma Moodle, como lo es el cuestionario. Los cuestionarios son una actividad que lleva o que requiere diferentes etapas para su montaje, pero una vez que lo comprendemos y una vez que nos familiarizamos con sus elementos y empezamos a aplicarlos, resulta bastante útil. ¿Por qué? Por un lado, porque es una actividad síncrona por excelencia. Nos permite hacer evaluaciones en vivo planificadas, cronometradas, que pueden tener además la posibilidad de generar preguntas o interrogantes de forma aleatoria a partir de un banco de preguntas. En este sentido, hoy vamos a trabajar y vamos a explorar un poquito cómo se crea un cuestionario básico, cómo se configura, cómo se trabajan con las categorías, cómo se agregan las preguntas y por supuesto cómo se hace la configuración luego para que aparezca tal como nosotros queremos que aparezca según las características de nuestra evaluación. En este sentido, debemos tener presente antes de comenzar lo que es la fase de planificación nuevamente. Es decir, primero, ¿cuántas preguntas va a tener mi cuestionario? ¿De qué tema o a qué tema corresponde o a cuáles temas corresponde la evaluación que voy a aplicar? ¿Cómo quiero presentar mi cuestionario? ¿Cuántas partes va a tener? ¿Qué tipo de preguntas voy a utilizar? ¿Cuántas van a ser obligatorias? ¿Cuántas van a ser aleatorias, por ejemplo? Y sobre todo, ¿cómo voy a armar mi cuestionario para que podamos tener una respuesta según las características de nuestra población, según las posibilidades que puede tener nuestra población? ¿A qué me refiero? Hablo de los intentos. Normalmente un cuestionario debe planificarse para un único intento en una evaluación sumativa directa, pero que puede ser reajustable o puede ser, se puede anticipar la recuperación de otras presentaciones, de otras evaluaciones, aquellos que han tenido problemas o que nosotros podemos considerar rezagados. Me refiero a estudiantes o participantes que por problemas técnicos, problemas de conexión, problemas de luz, por ejemplo, puedan tener dificultades para presentar. En este sentido, entonces, vamos a anticiparnos a esos elementos, vamos a trabajar hoy en dos partes probablemente, y en función de eso vamos a comenzar. Primero que nada, debemos activar edición. Ya lo tengo listo, ya lo he activado dentro de nuestra pantalla, y activamos edición y nos vamos a dirigir a uno de los bloques donde queremos trabajar. Vamos a ubicar aquí uno de los bloques más o menos que hemos trabajado menos, vamos a usar este, y allí vamos a darle a añadir una actividad o un recurso. Específicamente nos vamos a cuestionario. Los cuestionarios, como les decía, se puede decir que se montan en tres etapas o en tres pasos. El primer paso es el cuestionario en sí, la configuración, los elementos, las partes del cuestionario. La segunda parte son las preguntas, que serían los bancos de preguntas o categorías y qué tipo de elementos van a tener, valores, respuestas, etc. Y la tercera parte es el vínculo de las dos cosas, del 1 y el 2, es decir, vincular el cuestionario como unidad, como ente individual con las preguntas o con las categorías o preguntas que van a aparecer en ese cuestionario. Entonces, vamos a comenzar con la fase 1. La primera parte o la primera fase para crear el cuestionario es configurar el cuestionario. Lo hacemos por acá. Le damos a añadir o agregar. Seleccionamos cuestionario. Le damos al botón agregar y comenzamos a redactar. En el caso acá, por supuesto, igual que hemos visto en otras actividades, cada una de las configuraciones de las actividades tiene diferentes secciones. Nos vamos a centrar hoy en las más importantes o las más básicas para que usted pueda tener un cuestionario tal como los que hemos visto hasta ahora en el módulo o en los diferentes módulos de nuestro diplomado. Comenzamos con el nombre. Vamos a colocar mi primer cuestionario, por ejemplo. Descripción. Elementos que son claves en la descripción. Como saben acá va a aparecer el enunciado. Nosotros llamamos enunciado. Usted debe acá definir cuáles son, por ejemplo, los temas que está comprendiendo. Debe colocar, por ejemplo, acá las pautas de aplicación, la fecha, horario, número de preguntas, disponibilidad. ¿A qué me refiero? En el manejo del tiempo, para efectos de un cuestionario, hay dos intervalos de tiempo que tenemos que manejar, dos lapsos de tiempo que tenemos que manejar. Uno, ¿cuánto tiempo va a estar disponible el cuestionario? Es decir, ¿de qué hora a qué hora el estudiante puede ingresar a presentar el cuestionario? Esto es importante porque antes de esa hora el estudiante no va a poder entrar y después de esa hora tampoco va a poder ingresar. Entonces, una cosa es en qué tiempo, en qué lapso va a estar disponible el cuestionario. Primeramente, en la descripción tenemos que identificar dos tipos de intervalos de tiempo a considerar.
El primer intervalo corresponde al de en qué horario o en qué hora y qué hora un estudiante puede ingresar. Y el segundo intervalo será de qué hora a qué hora el estudiante comienza o cuánto tiempo va a tener el estudiante para presentar la evaluación. Reitero, el tiempo de disponibilidad del cuestionario significa a partir de qué hora yo puedo entrar a presentar y hasta qué hora puedo entrar a presentar. Ese sería el equivalente a su hora de clase. Si mi hora de clase es de 8 a 9 y 30 y a ese día tengo yo una evaluación, entonces yo les suelo decir a los muchachos, el examen comienza a las 8 y finaliza a las 9 y 30. Eso es algo parecido. En el caso de lo que sería la duración del cuestionario, el tiempo que dura el cuestionario, ya es cuánto tiempo tiene el estudiante para resolver la evaluación. Es decir, si mi evaluación es de 8 a 9 y 30, pero la evaluación dura 15 minutos, significa que si yo ingreso a las 8 y 10, a las 8 y 25 cierra el cuestionario. Si yo ingreso a las 8 y 30, a las 8:45 me cierra el cuestionario. Y esto lo que hace es establecer que indiferentemente de qué momento ingrese yo a la evaluación, ya yo tengo un tiempo establecido para responder las preguntas. Y estos dos intervalos son claves, porque son los que le agregan dificultad, una dificultad, y que también evitan que el estudiante pueda generar trampas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo genero, por ejemplo, que el examen esté disponible toda la mañana? Aunque el examen sea de 15 minutos, si está disponible desde las 8 hasta las 12, entonces un estudiante puede presentar, ingresó a las 8 de la mañana, presentó, hizo su examen de 15 preguntas, pero luego le puede dar la respuesta a otro estudiante. O le dice al estudiante qué preguntas salieron, y el estudiante tiene todavía hasta las 11 para poder hacer eso. De hecho, si el examen es hasta las 12, tiene todavía hasta las 11:45 para buscar las preguntas. Entonces, usted tiene que darle un tiempo que se ajuste a cuánto va a durar el examen, pero también que se ajuste al tipo de respuestas. En el tipo de respuesta que va a dar, también tiene que considerar eso. Si yo tengo, por ejemplo, digamos, 10 preguntas y son todas de verdadero y falso, debo yo dar un tiempo por cada pregunta para que el estudiante pueda leer, analizar y responder. En función de eso, nosotros ya dentro de ADI hemos establecido un baremo, una escala aproximada de cuánto necesitamos por cada pregunta. Para cada pregunta de verdadero y falso, nosotros asignamos un minuto, selección simple y múltiple 1.5 minutos, completación, hablamos de respuestas cortas, es decir, lo que llamamos llenar huecos, esos espacios están dentro de un párrafo, por ejemplo, que suele ser una palabra o una frase corta. Esa pregunta de completación, eso le asignamos 2 minutos. Y a las preguntas de desarrollo, que suele ser un desarrollo corto, le asignamos 5 minutos. Si usted tiene una prueba que tiene, por ejemplo, diferentes combinaciones, supongamos que usted tiene una pregunta que tiene pareo. Cada pareo equivale a que cada opción, cada pregunta que se va a parear con una serie de respuestas, tienen que aplicarlo como si cada uno fuera un ítem de selección simple. Y si usted está combinando en una misma pregunta diferentes casillas para responder, para completar, tiene que considerar cada uno como una pregunta, como si fuera un ítem de completación. Entonces, a partir de esta sumatoria, usted puede establecer cuánto tiempo va a necesitar el estudiante para completar el examen y cuánto tiempo va a estar disponible mi evaluación. En este sentido, nosotros solemos trabajar con esta estrategia. Si yo tengo, por ejemplo, un examen, 10 preguntas, selección simple, son 10 preguntas por 1.5. Es decir, mi examen de 10 preguntas, selección simple, equivaldría a 15 minutos. Ahora, si son 15 minutos para la evaluación, el examen suele estar disponible 30 minutos, que suele ser los intervalos promedios aproximados. Si mi examen va a durar 30 minutos, se suelen dar 15 a 60 minutos disponibles. Y ya si mi examen es un parcial que se acerca entre los requiere 45 o casi 50 minutos, allí sí damos la hora y 30 completa. Hemos tenido pocos casos, pero hemos tenido donde se han aplicado pruebas de 60 preguntas, que eran 60 preguntas de selección simple, eso equivaldría aproximadamente, si no me equivoco, a hora y 30, pues eran 90 minutos. Allí se dio 2 horas completas, 120 minutos. Han sido pocos los casos, pero también lo hemos tenido de esa manera. Entonces, ese tipo de instrucciones son las que usted debe colocar acá en la descripción. No la vamos a colocar ahorita porque para tener tiempo, pero recuerden que tenemos como ejemplo tanto el estándar que hemos visto hasta ahora en ADI como el modelo que en cada una de las evaluaciones que hemos realizado hasta ahora en los diferentes módulos donde se ha aplicado cuestionarios. Seguimos bajando y encontramos la sección de temporalización. En este sentido, comienza a aplicarse las pautas que acabamos nosotros de identificar.
Por ejemplo, ¿cuándo abre y cuándo cierra el cuestionario? Dijimos, vamos a ejemplificar una prueba, como les acabo de decir, digamos 10 preguntas de selección simple, aproximadamente voy a colocarle 30 minutos. Entonces, esta evaluación la voy a planificar para este próximo, por ejemplo, para mañana, 1 de junio, va a estar disponible de las 8, se va a cerrar el mismo 1 de junio a las 9, perdón, si el examen va a durar 15 minutos, vamos a ponerle media hora a las 8:30. Esto significa que los estudiantes pueden ingresar desde las 8 hasta las 8:30 y cuando comienzan a responder tienen 15 minutos para responder. Por supuesto, esos 15 minutos los establecemos a continuación el límite de tiempo, donde se tienen ustedes para colocar el número con la escala y tienen otras opciones en el caso que fuera necesario. Nosotros aquí particularmente, minutos. Ya con estas dos cosas, usted ya configuró tiempo de disponibilidad y tiempo de resolución. Me van a preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa si un estudiante ingresa a las 8:25? ¿Tiene 15 minutos? No, tiene 5 minutos, porque el tiempo de disponibilidad le gana al tiempo de ejecución. Entonces, si usted tiene un examen que está pautado para que esté disponible media hora y dura 15 minutos, la media hora le gana a la ejecución. Entonces, si el estudiante llegó a las 8:25 y entró a las 8:25, tiene 5 minutos solamente. Esto se justifica en el mismo hecho presencial de que si su clase fuese de 8 a 9:30, usted probablemente a las 9:30 se retira del salón. Así que si un estudiante llega faltando 5 minutos, usted le dice, bueno, tiene 5 minutos para presentar. Y ya queda el estudiante si lo va a aplicar o no. En el caso de la culminación de este tiempo, nótese que hay un campito al final que dice, cuando el tiempo se ha terminado, ¿qué va a pasar? Bueno, el envío se realiza automáticamente. El envío se realiza automáticamente significa que el examen se cierra y se califica. Es decir, es como si el estudiante le hubiese dado, ya terminé. Eso es lo que va a pasar cuando yo estoy estableciendo el tiempo. Ese es parte de nuestro estándar, por ejemplo. Nótese, no obstante, que hay hasta dos opciones adicionales sobre periodos de gracia o que esto de que el envío debe hacerse antes del tiempo termine, lo contrario no se contabiliza, es decir, que el examen no vale. Eso ya, por supuesto, queda a criterio de cada uno. Pero en el estándar que nosotros manejamos se utiliza se envía automáticamente. Seguimos bajando y conseguimos la casilla de calificación. En calificación, igual que pasó en las tareas y los foros, nosotros nos vamos a centrar en lo que sería el mínimo para la aprobación, para efectos de la contabilización del libro de calificaciones. Acá le vamos a colocar 10 puntos, por ejemplo. Los límites, para nosotros, las evaluaciones, como les decía hace rato, suelen tener un solo intento porque es el equivalente que usted estuviera presentando, físicamente en un salón de clase. No obstante, cuando nosotros queremos jugar, por ejemplo, nos acaba de pasar la semana pasada, cuando queremos jugar con segundos intentos, usted puede crear un nuevo examen con un solo intento o puede habilitar un segundo intento, pero eso lo hace después que se ejecutó el primero. Porque si usted deja dos intentos desde el principio, el estudiante puede ingresar, presentar y después volver a presentar en ese mismo momento, solamente, por supuesto, para corregir. En cambio, si usted lo deja primero con un intento y luego en la tarde, al día siguiente, cuando lo va a repetir, cambia al segundo intento, allí sí el que tuvo problema en el primero puede presentar, si fuera el caso. Entonces, nosotros acá dejamos intentos permitidos 1. Pero si llegase a tener más de 1, nótese que además tiene las opciones de qué hacer con esos intentos. Voy a tomar la más alta, voy a promediar entre los dos intentos, voy a tomar el primero o el último. Nosotros, para efectos de esto, recomendamos, si usted llega a tener más de un intento, que coloque la más alta, porque se supone que está invalidando la anterior, o en su defecto el último intento. No obstante, el promedio de calificaciones ocurriría solo si usted le está dando valor valor ajustable. Es decir, estoy dando la oportunidad desde el principio que el estudiante, la primera evaluación se considere como parte de la segunda también y por lo tanto se van a promediar. Eso también es válido, por supuesto. Pero nosotros tomamos la más alta porque suele ser lo que hacemos con nuestros estudiantes. Presentan, les damos oportunidad para que presenten porque tuvieron problemas o alguna inquietud, algún inconveniente, y luego tomamos, por supuesto, la más alta. Es lo que solemos hacer, algo más tradicional. Sin embargo, nótese que la plataforma les permite hacer ajustes con ese aspecto. En el caso, por ejemplo, seguimos bajando y vemos el caso de los esquemas. Dentro de la sección esquemas hay una opción que dice página nueva. Página nueva te indica cuántas preguntas van a aparecer por página. Y aquí tiene que ver con el tipo de preguntas que vas a usar. En el caso nosotros estamos simulando una evaluación de 10 preguntas. Y esta página nueva tiene que ver que si no coloco cuántas preguntas van a tener en esa página nueva,
él me va a estar pasando pregunta siguiente, pregunta siguiente, pregunta siguiente. Yo sé que hay profesores que les gusta esto, que el estudiante vaya viendo pregunta por pregunta y le va dando siguiente. Sin embargo, en el contexto que vivimos nosotros, con las fallas de internet, entre un siguiente y otro puede haber una interrupción. Y eso hace, como me pasó ahorita, por ejemplo, que se corte la comunicación y ahí perderían el examen y tienen que volver a empezar. Para evitar esto, yo les recomiendo que todas las preguntas estén en una sola página. Entonces, en la sección de esquemas, seleccionen la misma cantidad de preguntas o más que va a tener su evaluación. En mi caso, estamos simulando un examen de 10 preguntas. Yo le voy a colocar página nueva cada 10 preguntas. Y con eso me aseguro que van a aparecer, que todas las preguntas van a aparecer en la página. Seguimos viendo ahora. Vamos a lo que sería opciones de revisión. En las opciones de revisión ya estamos planificando nosotros qué va a ocurrir cuando el estudiante le dé guardar. En ese sentido, usted tiene una serie de opciones, nótese que todas aparecen tildadas por defecto, que usted puede configurar según el caso. Es decir, ustedes pueden trabajar y determinar qué quieren que el estudiante vea cuando el examen ha finalizado. Lo mínimo necesario deberían ser los puntos y el intento. Sería lo mínimo necesario. Nótese que tenemos, por ejemplo, las opciones de inmediatamente después de cada intento, más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto, o después que ha cerrado el cuestionario. Esto lo que le dice es que puede ver un estudiante en diferentes momentos del resultado. El intento, por supuesto, es el intento que estás viendo. Si le ponen, si tilan, por ejemplo, si fue correcto, le va a decir la respuesta correcta, el puntaje, que si es necesario para que él sepa la evaluación, y después vienen dos retroalimentaciones, una específica por pregunta, una general para todo lo que es la evaluación, y las respuestas correctas, indicar cuáles son las respuestas correctas, y una retroalimentación global de todo el cuestionario. Nosotros al menos para esto recomendaríamos que solamente se tilde el primero y el tercero. Sería lo mínimo necesario para las evaluaciones tradicionales y de hecho es lo que nosotros solemos colocar. Que tú puedas ver en todo momento tanto el resultado del intento como los puntos que obtuviste. Sería lo mínimo necesario. Pero insisto, ya depende de cada uno de ustedes luego que quieren colocarla en diferentes momentos. Tal vez usted quiere que cuando están presentando y mientras el cuestionario está abierto no aparezcan las correctas. Pero si lo puede habilitar, por ejemplo, después que cerró el cuestionario. Entonces ahí sí puedo decir, oye, sí, muéstrale la correcta y muéstrale si la pregunta fue correcta o no, por ejemplo. En función de esto nosotros podemos jugar, pero esto sería al menos la estructura mínima necesaria para lo que suelen ser la transición de nuestras evaluaciones presenciales a las evaluaciones a través de plataforma. Seguimos bajando y nos dirigimos a la sección de apariencia. Y en la sección de apariencia nos va a solicitar que mostremos, por ejemplo, la imagen del estudiante. Si la queremos grande o pequeña, por ejemplo, la podemos dejar grande, eso es para que les aparezca allí cuando estén. Y además nos va a pedir, por ejemplo, en las opciones de mostrar más, por ejemplo, el tema de si usted quiere hacer ajustes de las calificaciones o si quiere mostrar bloques durante los intentos. Con la parte de las imágenes y los dos decimales debería ser suficiente. Sin embargo, sepa lo que tienen esas opciones allí a la mano. Seguimos bajando y tenemos la restricción sobre los intentos. Y nótese que en esta opción aparece, primero, si quieres utilizar una clave. Esta clave te permite a ti que el examen, aunque el intento esté abierto, el estudiante no pueda comenzar. Claro, esto es válido sobre todo cuando son evaluaciones semipresenciales o evaluaciones en donde usted tiene físicamente al estudiante en el mismo salón. Sin embargo, para efectos virtuales es un poquito irrelevante porque da lo mismo que usted le dé la clave a que usted le ponga una fecha de inicio. Es decir, si el estudiante no tiene la clave, no puede entrar a la evaluación, pero tampoco si está habilitada la hora. La clave se suele hacer para cuando la evaluación es presencial, o sea, está en un laboratorio de computación, por ejemplo, y yo le doy la clave para que solamente ingresen los que físicamente en ese momento están conmigo. No obstante, usted puede probar también las claves. Usted puede habilitar la clave, la facilita por un grupo de WhatsApp o Telegram, por ejemplo, solamente para que el estudiante garantizar que a los que usted le está entregando la clave son los que van a poder entrar en ese preciso momento. Y lo otro a destacar aquí sería la seguridad del navegador. Utilizar en la seguridad del navegador la ventana emergente les permite hacer o mejorar lo que es la forma como se presenta la evaluación. Va a forzar al estudiante a que tenga una pantalla completa cuando está presentando y de esa manera si intenta el forzar o darle atrás, automáticamente el examen lo da por cerrado y eso de alguna manera mejora también o le agrega la dificultad a los elementos a la presentación. Finalmente, los ajustes comunes del módulo. Esto recuerden que ya lo hemos visto nosotros anteriormente.
lo que es si está disponible o no, el código, que si recuerdan las otras clases, utilizamos como una especie de codificación para mejorar la presentación. En este caso yo le voy a dar, por ejemplo, no recuerdo qué evaluación es, pero voy a, por ejemplo, colocar evaluación 6, unidad 5, creo que es esta, y porcentaje, por ejemplo, 25. Esto simplemente es un código que utilizan ustedes para tener referencia de, así como ocurre cuando usan las hojas de cálculo que utilizan la combinación de celdas, de filas y celdas. Bueno, un código que se puede utilizar para efectos de la evaluación. De igual forma, no olviden el tema de los grupos, de la agrupación. Si están trabajando en grupos visibles, si no hay grupos, aunque recuerden que el cuestionario es una evaluación individual y privada. Por lo tanto, no hay interacción entre los participantes. Así que aquí sería irrelevante el tipo de agrupación. Finalmente, las restricciones, y con eso sí terminamos. Hemos visto en otras actividades que existen restricciones que podemos aplicar a tareas y foros. Aquí también se puede aplicar. ¿Para qué es útil esto? Cuando nosotros hacemos la primera evaluación, se supone que van a presentar el 100% de mis estudiantes. Sin embargo, cuando vamos a realizar una segunda evaluación, porque vamos a recuperar, es bueno que usted, si hizo la evaluación en la mañana y va a recuperar en la tarde, entonces cree un grupo solamente para esos estudiantes que van a presentar en la tarde. Y así usted evita el problema de los estudiantes que vayan a presentar y que quieran hacerlo de forma no autorizada, simplemente porque quieren mejorar la calificación. Para eso usted puede trabajar con grupos, como le he dicho anteriormente, crea un grupo y los matricula allí. Recuerda que un estudiante puede estar en más de un grupo a la vez. O también puede trabajar con la finalización o la calificación en su momento. Es decir, si esta es otra evaluación, puede trabajar con la calificación obtenida en aquella evaluación y solamente darle opción a los que salieron aplazados, si fuese el caso. Si son los que tuvieron problemas, que es algo que es recurrente en la pandemia, los que tuvieron problemas, los que reportaron que no pudieron conectarse, allí sí entonces me voy a grupos, por ejemplo. O en su defecto a finalización. En función de esto, nosotros acá no le vamos a hacer nada, vamos a dejarlo así simplemente porque estamos asumiendo que esta es la primera evaluación. Pero ténganlo presente que la restricción de acceso les facilita lo que es la recuperación. Los que tuvieron problemas con internet, los que tuvieron problemas de acceso a la tecnología, etc. Listo estas pautas, me voy a dar clic, o le voy a dar clic aquí a guardar cambios y regresar al curso y finalizo la primera fase. Recapitulo. Agregar el cuestionario tiene 3 fases. La primera fase es configurar el cuestionario en sí. La configuración de este cuestionario requiere un nombre, una descripción que es el enunciado, las pautas, duración, etcétera, unas horas, necesitas saber en qué horario va a estar disponible y también cuánto va a durar o cuánto dura el intento, que dijimos que son dos tipos de duraciones. Requiere además que establezcamos la evaluación, el mínimo que va a requerir tu evaluación, la aplicación o la ejecución de la evaluación. Requiere que establezcas cuántos intentos vas a tener, qué tipo de retroalimentación vas a otorgar, necesitas indicar cuántas preguntas van a aparecer por página y ya otros son los detalles comunes, es decir, si vas a utilizar contraseña, si vas a tener grupos visibles, el ID que vas a aplicar, etc. Eso es el cuestionario. Ya el cuestionario en este momento existe, es decir, tenemos un cuestionario, una actividad cuestionario, pero no tenemos preguntas y para eso nos tenemos que ir a la fase 2 o lo que sea la etapa 2. Antes de entrar allá, nótese que estoy dentro del cuestionario, intentos, las fechas, los topes, la calificación. Eso ya estamos listos, solo que este cuestionario no tiene preguntas. Para agregar las preguntas tenemos que ir a categorías. Cada uno de nuestros cuestionarios necesita una o varias categorías. Para eso vamos a habilitar acá en esta arandela que está aquí arriba a la derecha, hacemos clic y nos vamos a categorías. En categorías vamos a crear tantas categorías como sean necesarias. Nuestra categoría base, o mejor dicho, nuestro cuestionario tiene una categoría única, o se puede crear una categoría única si solamente va a tener preguntas directas. Y por supuesto es lo que solemos hacer cuando estamos empezando. Creamos una sola categoría y ahí juntamos todas las preguntas. Si mi examen es de 10 preguntas, bueno, creo una categoría, cargo 20 preguntas y le digo luego que tome aleatoriamente 10. No pasa nada. Pero yo puedo tener varias categorías si quiero dividir mi examen en, por ejemplo, tipos de preguntas. Entonces serían categorías de verdadero y falso, categoría de selección simple, categoría de completación. También puedo hacer esto, crear categorías para dividir por temas. Preguntas del tema 1, del tema 2, del tema 3, por ejemplo. Son básicamente los tipos de clasificaciones que se nos pueden ocurrir. Entonces, para crear la categoría, nosotros primeramente nos vamos a ir, en esta pantallita, vamos a ir hasta acá al final, y él me da un formulario ya creado que me dice por defecto qué categoría vas a utilizar.
Como esta categoría necesita una categoría padre, donde él esté suscrito, necesitamos aquí marcar la categoría del cuestionario. Fíjense que por defecto me dice DiploPM78, que es el aula. Pero yo lo voy a agregar no a él, porque sería para toda el aula, sino que se lo voy a agregar por defecto a mi primer cuestionario, que es esta evaluación. Repito, la categoría padre tiene que ser la categoría por defecto del cuestionario que creé, porque si no, las preguntas estarán disponibles para toda el aula, y nosotros queremos que esté disponible solamente para esta evaluación. En principio. Entonces, vamos a crear nosotros dos categorías, porque es lo que nos da tiempo de hacer. Vamos a colocar, vamos a poner tema 1, por ejemplo. Preguntas para el tema 1, porque como vamos a utilizar varios tipos de preguntas, no queremos tener, no me da chance de crear tantas categorías como verdadero y falso, selección simple, sino que vamos a crearlos por tema mejor. Entonces, categorías para el tema 1. Solamente necesito solamente el nombre. Le vamos a dar añadir categoría. Nótese que una vez que realizo eso, ya empiezan a aparecer acá esa categoría y me dice cuántas preguntas tiene agregado. En este momento no tiene, y otras opciones para gestión. Y me voy a ir acá y agrego nuevamente, verificando que estoy agregando para la categoría mi primer cuestionario, y agrego tema 2. Y le doy añadir categoría. Ya con estas dos categorías tengo yo disponible en dónde van a insertar mis preguntas. Pues yo lo que voy a hacer ahora es crear preguntas en un tema y otras preguntas en otro tema, y luego ustedes van a ver cómo las podemos exportar. Entonces, voy a irme acá. Ahora sí, ya tengo listas las preguntas, mejor dicho, las categorías, tengo que agregar las preguntas. Entonces voy a irme al tema 1. Empecemos por allí. Cuando ingresamos acá, cuando le hacemos clic en tema 1, nótese que arriba fue cambiando la pestaña. Nótese que empezamos cuando ingresamos a categoría, fuimos acá, y ahora nos pasamos a la pestaña de preguntas. En la pestaña de preguntas vamos a empezar a agregar, o mejor dicho, nos aparecen estas opciones. Seleccione en qué categoría lo estás agregando. Nuevamente, es tema 1 porque desde aquí fue que entramos. Segundo, si se va a aplicar un filtro, nosotros no lo vamos a aplicar. Si quieres mostrar los enunciados, si quieres también mostrar subcategorías, etcétera, varias opciones que ustedes pueden jugar. Lo pueden dejar así por defecto. Lo relevante acá es que le demos clic a crear una nueva pregunta. Ya acá, igual que pasa cuando nosotros estamos trabajando con por ejemplo, cuando estamos agregando recursos en el ABA, él te muestra una lista de cosas a la izquierda y una descripción a la derecha. Vamos a comenzar con las más sencillas, que serían verdadero y falso. Las preguntas de verdadero y falso, nótese que usted las marca, tiene a la derecha también su descripción, le hace un clic, le da a agregar, y él me va a agregar un formulario, y como siempre ocurre, para que yo describa la pregunta de verdadero y falso. Nótese acá, categoría, nuevamente tema 1, nombre de la pregunta. Para efectos del nombre de la pregunta es irrelevante lo que nosotros carguemos, porque esto no le va a aparecer a la persona, esto tiene que ver más para nosotros. Entonces, agreguemos un número o un nombre que sea fácil de recordar para nosotros. Por ejemplo, esto puede ser, si ustedes lo quieren llamar, pregunta 1, o incluso para que se clasifique mejor y aparezca alfabéticamente mejor, pongámosle tema 1, pregunta 1, y así lo vamos cambiando. El enunciado, por supuesto, el enunciado es la descripción, la pregunta que va a aparecer allí. Y en nuestro caso tendría que ser una pregunta que aluda a que se le pueda responder de forma verdadero y falso. Yo, para efectos de tiempo, vamos a colocar una ecuación, por ejemplo, y listo. Por supuesto, aquí usted desarrolla, usted colocaría un concepto, una idea, y el estudiante tendrá que responder si es verdadero y falso. De hecho, no hace falta agregar más nada porque automáticamente el sistema va a agregar el resto. La puntuación por defecto. La puntuación por defecto te dice cuántos puntos tú le asignarías a esta pregunta de forma automática. Y es por defecto porque luego usted la puede cambiar. Por lo general nosotros no solemos agregarlas acá, sino que las agregamos luego. Es decir, la puedes dejar así como aparece por uno. La retroalimentación general va en función de todas esas configuraciones que ya dijimos anteriormente. Esta retroalimentación usted la va a agregar o no según lo que usted ya configuró por allá. Nos podemos saltar directamente el ID y nos indicamos o nos vamos directamente a la respuesta correcta. Las preguntas de verdadero y falso les aparece o se establece la veracidad de la pregunta a través de este campo. Que sea lo verdadero o que sea lo falso según la pregunta. Como en este caso es obviamente falsa, yo lo coloco como falso, pero está la otra opción, verdadero. Y aquí solamente me interesa esa parte. Nuevamente aquí tenemos otras retroalimentaciones. Fíjense que, ¿qué pasa si es verdadero?
qué pasa si es falso, es decir, qué respuesta, qué mensaje se le va a enviar al estudiante según el caso y listo. Con esto ya es suficiente para que la pregunta esté completada. Yo le voy a dar guardar cambios. Y una vez que guardamos los cambios, vamos a ver cómo otra vez en la ventana donde empezamos, que era esta misma que estaba acá, en la sección de preguntas, ya tema 1 aparece ahora entre paréntesis un 1 y va a ir creciendo a la medida que nosotros vamos agregando preguntas. Y acá debajo de crear una nueva pregunta aparece el listado. Este listado me va reflejando el nombre de la pregunta, el iconito, estos dos punticos reflejan el iconito de qué tipo de pregunta estoy usando. Por supuesto, la persona que lo creó, cuando creó la pregunta, opciones para edición, por ejemplo, para la vista previa, cositas como esas, y allí irán creciendo. Obviamente, si yo voy a seguir agregando preguntas para este tema, yo tendré que darle otra vez crear nueva pregunta. Pero como las otras preguntas las vamos a dejar para el corte, porque ya nos quedan pocos minutos, entonces en la segunda parte vamos a ampliar el resto de las preguntas. Vamos a ver, mejor dicho, cómo hacer para crear más preguntas acá de forma inmediata. Y una de las formas más rápidas es duplicar. Como ya tengo un formato establecido, sobre todo cuando son preguntas parecidas, como ya tengo un formato establecido, entonces yo aquí le voy a dar duplicar. Y dándole duplicar, automáticamente el sistema me toma la misma estructura base, pero esta vez para que yo la modifique. Entonces nótense que volví al editor, pero esta vez en el editor, que aparece por defecto la categoría, ya no es pregunta 1, sino que le voy a dar pregunta 2, por ejemplo. Y aquí no le voy a colocar 5 de respuesta, sino que le voy a colocar 22, por ejemplo. Por supuesto, esta sigue siendo falsa. La retroalimentación incluso puede ser muy parecida, si usted la quiere mantener para que ya agilice el proceso. Le da guardar cambios y volvemos al listado original. Y así puedo yo seguir duplicando, insisto, cuando son preguntas similares. Sobre todo para mantener la misma retroalimentación, para mantener algunos elementos que son claves. Para finalizar, mientras hacemos el pequeño corte acá, para finalizar, ¿cómo ver estas preguntas de forma individual? ¿Cómo quedan? Bueno, en la misma opción de editar, donde usted está duplicando, hay una opción que dice vista previa. En esa vista previa, le va a crear en una nueva ventana, le muestra cómo sería la pregunta. Específicamente me refiero a esta opción que aparece aquí, permítanme, esta opción que aparece aquí en la parte superior, que les muestra cómo se ve. Vamos a ver acá, permítame un segundito, que esta opción que se muestra como la pregunta, y aparecen las opciones para que yo le pueda dar, por ejemplo, guardar o entregar y terminar, que sería el equivalente a lo que haría un estudiante. Entonces, si yo a esta pregunta le doy, por ejemplo, verdadero, le doy a entregar terminar, que es lo que haría un estudiante, y él me va a dar la retroalimentación. O sea, me va a mostrar cómo le va a aparecer al estudiante. Le va a tachar la que es verdadera y le aparece la retroalimentación. Cerramos esta vista previa y con esto, muchachos, cerramos esta primera parte. A la vuelta seguimos agregando preguntas y terminamos la fase 2 y comenzamos la fase 3. Ya venimos.